a lo largo de estos últimos 10 o 15 años en biología molecular relacionado al cáncer de pulmón, pero para poder entender eso tenemos que inicialmente pensar que hay varias teorías que acercan hacia la génesis del cáncer, o lo que nosotros llamamos la carcinogénesis, y que esto fue evolucionando con el tiempo. En la década del 50, 40, 50, había una teoría que fundamentalmente los tumores aparecían por una causa viral. Alrededor de los 70, fines de los 70, comienzos de los 80, empezaron a pensarse que la realidad era que los tumores aparecían a través de ciertas proteínas que se activaban, que se llamaban oncogenes, que algunos eran genes que codificaban para ciertas proteínas o factores de crecimiento, pero que su sobreexpresión generaban ciertos tipos tumorales. Luego vino lo contrario, que son la teoría de los genes supresores, esto también en la década del 80, hasta que finalmente la teoría génica, que es un poco la hiperrelación, el hipervínculo que existe entre el equilibrio de oncogenes y genes supresores, es la que más avala la teoría de la aparición de células tumorales. Por supuesto que para la década del 2000, años 2000, aparece la teoría de la inflamación, que todavía suma un poco más de innovación y un poco más de discusiones con respecto al microclima tumoral o microambiente tumoral. Lo más importante de todo que uno tiene que definir es que para que haya la transformación de una célula normal a una célula tumoral, tiene que haber una lesión en el núcleo celular a nivel del DNA habitualmente. Y estas lesiones se generan por carcinogénicos químicos, radiógenos o por agentes infecciosos. Y esta lesión desarrolla, ya sea en la duplicación del ADN o en la transformación a proteínas o en la síntesis de ARN, genera o el resultado de esto es un defecto puntual que pueden ser mutaciones puntuales, pueden ser translocaciones o pueden ser amplificaciones y a través de este daño se genera lo que se llama la transformación. Como podemos ver en la figura de abajo a la izquierda, creo que lo más importante que tenemos que entender en la producción o en la génesis de la carcinogénesis o la producción de células tumorales es que existe una desregulación entre factores que son factores estimulantes del crecimiento, como pueden ser factores proteínas, factor derivados epidérmico o el factor derivado de las plaquetas, que en general tienen una activación o un sistema de proliferación en las células normales, y hay una desregulación también en lo que llamamos inhibidores del crecimiento o genes supresores, que son proteínas que en general lo que hacen es limitan el crecimiento de la célula tumoral, ya sea por una expresión en los factores oncogénicos o factores de crecimiento o una supresión en los genes que inhiben habitualmente ese crecimiento, hay un desarrollo tumoral. Pero como les indicaba, el dato más importante de todo es que siempre vamos a encontrar un defecto mutacional, un defecto sobre el DNA fundamentalmente, y estas mutaciones, que son las más conocidas y que podemos analizar dentro del cáncer de pulmón, son de dos tipos. Las más comunes se llaman somáticas, que se producen a lo largo de la vida del individuo y que fundamentalmente el desarrollo de esta mutación es principalmente en la célula tumoral y que la única manifestación que tiene es sobre el tumor o sobre la célula tumoral del órgano que dio origen. Entonces, por ejemplo, si encontramos una mutación somática que es el responsable del proceso tumoral o del crecimiento tumoral en el cáncer de pulmón, una de las mutaciones más comunes es la mutación del EGFR o factor de crecimiento de la epidermis, factor de crecimiento del receptor del factor de crecimiento de la epidermis, y este es el modelo como más conocido dentro de algunos otros que tenemos, pero siempre la expresividad de este efecto está a nivel tumoral, a diferencia de los defectos germinales, que muchas veces son responsables de lo que llamamos tumores hereditarios, que está expresado en todas las células y que como órgano blanco pueden tener fundamentalmente un órgano como puede ser un ejemplo clásico es el gen del APC defectuoso o el gen de la FAP de la poliposis adenomatosa familiar en cáncer de colon. Es muy probable que si uno hace el análisis de esa mutación en células normales también las encuentre alteradas. Esas son las grandes diferencias entre un defecto somático y un defecto germinal. El otro dato importante que uno tiene que pensar es que dentro del cáncer de pulmón existen diferentes tipos de mutaciones. Pueden haber lo que se llaman variantes, defectos en las variantes estructurales, como son las translocaciones, las fusiones, las inversiones. Este es el modelo, por ejemplo, del gen ALK, que muchas veces, si bien es un defecto poco frecuente, la translocación del ALK es una de los modelos de enfermedad en cáncer de pulmón que ha devenido en grandes desarrollos y ha transformado un poco el cuidado de los pacientes con ALK mutado y su posibilidad de hacer ciertos tratamientos específicos. Otro de los defectos que tenemos son las alteraciones en el número de copias. Y ahí podemos pensar en deleciones, amplificaciones, pueden ser deleciones puntuales o complejas, o pérdida en la heterocigosidad. También hay mutaciones puntuales, como por ejemplo pueden ser las mutaciones el receptor del factor de crecimiento epidérmico que recién mencionamos, que era un poco el modelo también de desarrollo de ciertas estrategias terapéuticas. Y después hay defectos genómicos que son un poco más complejos ya a nivel de la expresión génica, que muchas veces pueden estar como inclusive enmarcados en los que son firmas genéticas defectuosas, que son en general patologías un poco más complejas. Entonces, para poder identificar y para ponerle un poco más de practicidad a esta cuestión molecular o efectos moleculares, en cáncer de pulmón en los últimos años hay como una grieta para poder definir
estructuralmente a pacientes que tengan mutaciones driver y pacientes que no tengan mutaciones driver. ¿Por qué es esto importante? Porque la implicancia terapéutica en cada uno de los escenarios es absolutamente diferente. En los pacientes mutados, el tratamiento es la terapia target. En los pacientes sin mutación, el tratamiento está acompañado de quimioterapia y en general inmunoterapia. Para que tengamos una idea generalista, 20% de los pacientes con cáncer de pulmón están mutados, sobre todo y específicamente hablando de carcinoma de células no pequeñas. Si nosotros hacemos distinciones entre adenocarcinoma y escamoso, probablemente los adenocarcinomas sean un poco más ese porcentaje. En vez de tener 80-20, tal vez haya 30% o 35% de pacientes con ciertas mutaciones versus un 75, 70%, 65% de pacientes que no tienen estas mutaciones. Entonces, este es el primer concepto importante. En cáncer de pulmón de células no pequeñas hay que definir si el paciente tiene mutaciones o no tiene estas mutaciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque venimos de una historia bastante difícil, bastante con pocas opciones terapéuticas. El cáncer de pulmón, recordemos que hasta no hace mucho tiempo la expectativa de vida de pacientes con enfermedad metastásica o avanzada era de muy pocos meses. En promedio los pacientes vivían entre 6 y 9 o 10 meses y tenían tasas de respuesta, como podemos ver acá, respuestas terapéuticas a la quimioterapia, probablemente muy pobres. Distintas combinaciones de quimioterapia hacían que el paciente tenga una sobrevida media aproximada entre 7 y 8 meses y que en general esto no alcanzaba grandes tasas de sobrevida, sobre todo en aquellos pacientes de mal pronóstico, que eran aquellos pacientes con enfermedad visceral de gran volumen o pacientes con metástasis cerebrales. En ese escenario todavía la sobrevida era más corta. Esta visión que nosotros teníamos de tratamiento era fundamentalmente una visión histológica para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que eran dividir en aquellos pacientes que tenían tumores escamosos, que hacían ciertos tipos de quimioterapia, versus pacientes con adenocarcinoma o tumores no escamosos, en donde la probabilidad de tratamiento seguía siendo bastante limitada. Y es en general este modelo que cambió de interpretación de las imágenes, perdón, de la enfermedad, desde la visión de una enfermedad como único elemento de la histología, trasladar estos datos a la visión que tenemos ahora, que es más del perfil genómico, el perfil molecular, en donde podemos ver en este diagrama de torta que básicamente tenemos varias opciones de defectos que potencialmente podemos encontrar y que cada una probablemente de estas tenga una terapia dirigida específica. La mutación más común encontrada en el adenocarcinoma es el KRAS, que si bien hoy es muy difícil de tener una estrategia de primera línea de tratamiento, hay varios ensayos clínicos testeando nuevas drogas, pero sí tenemos opciones terapéuticas en segunda línea, como son inhibidores de tirosinquinasa específicos. Otras mutaciones comunes, EGFR, ALK, como ustedes saben, pero hay otras que son bastante infrecuentes, 1 o 2%, pero que también tienen estrategias terapéuticas, como son las mutaciones del HER2, el salteo del exón 14 del gen MET, en TRAC, RET o BRAF, que son también mutaciones que si nosotros sumamos, probablemente en adenocarcinoma tengamos un poco más de posibilidades de encontrar algún defecto y que muchas de estas tienen terapia dirigida. Los hallmarks del cáncer, las características del cáncer son varias, pero nosotros tenemos que valernos de estos grandes defectos que hay, que muchos defectos son también evolutivos, aparecen muchos defectos a lo largo de la historia de la enfermedad del mismo paciente y que tendríamos que tomar estos defectos fundamentalmente para elaborar nuestra estrategia diagnóstica, nuestro plan terapéutico y también poder, de alguna manera, tomando estos distintos marcadores del cáncer, tomar también una estadística pronóstica o una planificación pronóstica en los pacientes para poder tomar decisiones más concretas. Como yo les decía, se ha elaborado con esta capacidad que nosotros tenemos de detectar mutaciones una probabilidad de que el paciente tenga aproximadamente entre 20 y 30% de chances de tener un defecto genómico que sea tratable a través de un conductor, que puede ser EGFR, que puede ser AL, que puede ser MET, etc. Y hay un 70-75% de pacientes que en general no encontramos estos defectos mutados o defectos genómicos específicos y que en general tenemos que hacer un tratamiento de los que llamamos generalistas, basados fundamentalmente en quimioterapia e inmunoterapia. ¿Qué es lo importante acá? La estrategia del conocimiento y el descubrimiento de nuevos marcadores moleculares de defectos genómicos hizo que cambie nuestra visión multidisciplinaria. Nosotros siempre intentábamos pensar a la enfermedad, a los pacientes, desde un punto de vista unicista y tratando de enfocar con varias especialidades a un mismo paciente en lo que nosotros llamamos los comités de tumores. Y los comités de tumores, la realidad era que dábamos intervención recién en la parte final de este algoritmo, que era más cerca del tratamiento, ¿no? Cuando le llegaba al oncólogo para poder definir un poco la estrategia de tratamiento. Con estos nuevos marcadores moleculares, tuvimos que la reunión de comité multidisciplinario acercarnos más al momento del diagnóstico, la sospecha diagnóstica, para poder identificar la lesión target que íbamos a biopsiar, porque acá es fundamental la evaluación histológica y la conservación del taco. El taco se transformó fundamentalmente en una estrella dentro de este escenario de diagnóstico y tratamiento, porque necesitamos que tenga cuantificable enfermedad tumoral, que se pueda de alguna manera secuenciar el ADN para poder detectar ciertos defectos mutacionales. Entonces, hoy se ha transformado la preservación de la muestra en un resguardo necesario y ha generado que la discusión multidisciplinaria nosotros la adelantemos, no ya cuando definíamos la terapia, sino más bien cuando estamos tratando de buscar cuál es la mejor metodología para llegar
al diagnóstico preciso y obtener el mejor material posible. ¿Y por qué es importante el defecto genómico o identificar? Porque ya hay bastante evidencia de que en aquellos pacientes que nosotros detectamos los defectos genómicos y los tratamos dirigiblemente, o sea, lo tratamos contra ese defecto, son pacientes que en general viven más como lo definen los pacientes del grupo A de esta curva. Pacientes tratados después del reporte de la mutación, la sobrevida media es casi 30 meses. Los pacientes que son tratados antes del reporte de la mutación, es decir, que comenzamos con quimio, después tenemos el reporte patológico y el tratamiento viene como secuencial al tratamiento generalista, en general sobreviven menos. Y aquellos pacientes que en general no se switchean en un tiempo determinado, que en este punto de corte fueron 35 días, es decir, que se pospone el uso del tratamiento del defecto mutacional, son pacientes que tienen una sobrevida más corta. Entonces, fundamental, ¿no? Definir si hay una presencia de defecto genómico al momento del diagnóstico de la enfermedad metastásica y después vamos a ver también que es necesario el momento de la enfermedad temprana para poder definir la estrategia. Entonces, ¿qué pasó con el cáncer de pulmón? Nosotros teníamos un approach clínico, una visión clínica, después pasamos a tener un approach más patológico, si era un adeno o un escamoso, entonces lo tratábamos de una u otra manera, pero hoy la oncología va más allá de esto y por supuesto que persigue los fines moleculares de la enfermedad para implementar lo que nosotros llamamos medicina de precisión. Identificar defectos genómicos y tratar específicamente. ¿Y cómo es el concepto de los drivers oncogénicos? Bueno, la mayoría de la presencia de estos drivers oncogénicos genera, a través de la función de los receptores en general, que es una función de tirosina quinasa, genera una activación persistente, en donde esta activación persistente del defecto y del formato de crecimiento se puede identificar tempranamente en las células tumorales y generalmente son exclusivas, no hay defectos que se superponen, por lo menos estos defectos principales que vimos recientemente, que son los que nosotros llamamos defectos troncales, que son los que dirigen la progresión y el crecimiento del tumor, y esto genera una adicción oncogénica a ese defecto molecular y una dependencia de esa activación o mutaciones activadoras para que sobreviva infinitamente el tumor. Entonces, esta es un poco la base del uso de las terapias dirigidas con inhibidores de tirosina quinasa. Y hay varios, y nosotros revisamos un poco cuáles son las mutaciones somáticas más comunes o los rearreglos genómicos más comunes. Bueno, hay varios, como ya les mencionaba, EGFR mutado, ALK defectuoso. También hay algunos genes supresores de tumores como TP53, STK11, KEAP1, que muchas veces se lo puede utilizar, si bien no tenemos todavía estrategia dirigible sobre eso, se los puede utilizar como marcadores predictivos de respuesta. Por ejemplo, STK11, TP53 y KEAP1 son en general marcadores de resistencia a inmunoterapia, o TP53 en EGFR mutado son indicadores de peor pronóstico. Entonces, también estas identificaciones de efectos targeteables no solamente que van a hacer hincapié en qué droga podríamos usar, sino también predecir cuánta respuesta podría tener a un tratamiento específico. ¿Cuáles son las alteraciones que deberíamos realizar nosotros en un paciente con un carcinoma de células no pequeñas, no adenoescamoso, perdón, no carcinoma escamoso, es decir, adenocarcinoma o tumor de células grandes? Bueno, EGFR, el KRAS, que fundamentalmente la mutación que más interés tenemos por ahora, que tenemos un driver dirigido, es la G12C, fusiones del ALK, BRAF, exón 14, salteo del exón 14 del MET, el ROS1, las fusiones del RET, las mutaciones de HER2. Estas probablemente sean las más comúnmente conocidas y la que hoy en día tenemos estrategias terapéuticas específicas. Y el otro punto importante es que cuando analizamos las alteraciones también tenemos que saber fundamentalmente cuáles son los métodos o cuáles son los paneles que necesitamos para detectar ciertas mutaciones. Por ejemplo, si pensamos en EGFR, bueno, la mutación del EGFR, que son divididas en mutaciones comunes o mutaciones infrecuentes, en general siempre lo necesitamos hacer a través de secuenciación del ADN, que una de las estrategias más comunes es la PCR o lo que se llama NGS, que es la secuenciación de nueva generación, que son los métodos o la metodología o los paneles más de avanzada, más modernos, que permiten una evaluación un poco más amplia. En cambio, PCR en general lo que hace es analizar puntualmente las mutaciones y las va haciendo en forma secuencial. En NGS, en secuenciación de nueva generación, tenemos un panel un poco más amplio que se lo hace todo en el mismo momento. Entonces, las mutaciones del EGFR o el rearreglo del ALK o del ROS1 o la mutación, por ejemplo, del BRAF, o también, por ejemplo, estrategias como detectar el PDL1 para identificar patrones de tratamientos con o sin inmunoterapia, que eso lo hacemos a través de técnicas simples de anatomía patológica como inmunistoquímica. También ALK podemos no necesariamente hacer análisis de PCR o NGS o FISH, sino podemos hacer estrategias de tratamiento simples como inmunistoquímica, y esto nos ayuda un poco para definir la estrategia terapéutica. Si nosotros nos adentramos en ALK mutados o traslocados, un dato importante que tenemos que saber es que son mutaciones poco frecuentes, menos del 6% de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón en estadios avanzados tienen esta mutación, pero que está muy relacionado con la edad y que en general a más temprana edad es mayor la probabilidad de que encontremos un ALK positivo, sobre todo si son pacientes jóvenes, mujeres, no tabaquistas, etcétera, y que el otro dato importante es que se asocian a defectos
vasculares, como pueden ser tendencia a la trombosis o tromboembolismo venoso, y también que tienen mucho volumen de enfermedad y que en general debutan hasta un 30-40% con metástasis cerebrales. ¿Pero qué es lo importante acá? Bueno, acá lo importante es que tenemos estrategia específica y como podemos ver en la curva de sobrevida, este es un estudio que se llama CROWN, que es un estudio fase 3, en donde se testeó un inhibidor de tirosina quinasa anti-ALK de nueva generación, como es el lorlatinib, versus uno de primera generación, como era el crizotinib, y vemos tamaña diferencia en términos de supervivencia de los pacientes y en sobrevida libre de progresión. 60% de los pacientes todavía están en tratamiento luego de 5 años de tratamiento, identificando que son pacientes con enfermedad metastásica de inicio. Y si vemos los pacientes que en general, en la tabla o en el cuadro de la derecha, los pacientes que en general están libres de progresión a nivel del sistema nervioso central, entendiendo que son pacientes que tienen alta carga de enfermedad inicial, estas drogas tienen un excelente beneficio en términos de control a nivel o eficacia a nivel del sistema nervioso central, ¿no? O sea, la probabilidad de que los pacientes progresen a nivel del sistema nervioso central utilizando estas nuevas estrategias de tratamiento es muy poco probable y marca una diferencia muy importante entre los inhibidores de tirosina quinasa de primera generación. Entonces, y el otro dato importante es que también no tienen grandes tasas de toxicidades. Entonces, parecería que estos inhibidores de tirosina quinasa logran grandes sobrevidas, medianas de 80 meses aproximadamente, o sea, datos muy importantes, sobrevida mediana de 7 años en pacientes con enfermedad metastásica inicial, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y tienen baja tasa de discontinuidad por efectos adversos. Entonces, también los hace muy, digamos, estrategias de tratamiento que mejoran mucho la calidad de tratamiento. Como dato importante, si nosotros nos guiamos por los datos que tenemos de pacientes que son sometidos a tratamiento en EGFR mutado, bueno, también tenemos que saber que hay ciertos biomarcadores que podemos detectar, como por ejemplo el DNA circulante tumoral, que eso lo podemos hacer a través de metodología bastante simple, podemos hablar de biopsia líquida, nos permite identificar patrones de predicción a respuesta en distintos esquemas de tratamiento, como por ejemplo osimertinib o osimertinib más quimioterapia. En aquellos pacientes que tienen persistencia del ADN tumoral circulante, tienen peor pronóstico en general que los pacientes que no tienen ese defecto a través de la biopsia líquida. Otro dato importante, ALEX, es un estudio que se presentó el año pasado en el Congreso Europeo de Oncología, en donde también una droga de nueva generación en pacientes con ALK mutado, alectinib, también comparada versus crizotinib, logramos obtener los datos de follow-up, de seguimiento, y podemos encontrar que los pacientes tienen una mediana de sobrevida de 81,1 meses. Esto es impactante, como les decía hoy, son pacientes que tienen diagnóstico inicial y muchas veces con enfermedad metastásica a nivel del sistema nervioso central, logran tasas de control de su enfermedad y mantenimiento de esa respuesta muy duradera. Entonces esto, en líneas generales, ha cambiado un poco la estrategia de tratamiento en este escenario. ¿Y qué es lo que se viene? Porque a medida que van apareciendo nuevas estrategias terapéuticas o nuevos inhibidores de tirosina quinasa específicamente, tienen mayor potencia, tienen menores toxicidades, o por lo menos se intenta hacer esto, como por ejemplo es el caso del neladalkib, que es una droga de nueva generación, cuarta generación, anti-ALK, en donde se espera una sobrevida media entre 8 y 10 años, con cierta preservación de efectos adversos que por ahí pueden tener los otros esquemas de tratamiento. Entonces, este estudio está abierto, es un estudio que compara esta droga de cuarta generación con una de nueva generación también, como es alectinib. Los resultados de este estudio todavía no están, pero surge nuevas drogas y la posibilidad de ir secuenciando el tratamiento. Ahora, hay un dato que no es menor. Nosotros, hoy cuando hablamos de cuáles son los paneles para poder detectar las mutaciones, sí tenemos que saber que hay diferencias. NGS, que es un panel moderno, versus PCR, que es un estandarizado, probablemente tenga algunos beneficios en términos de capacidad o sensibilidad para poder detectar ciertas mutaciones, como es el caso de estas mutaciones poco comunes que se llaman inserción del exón 20 en el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es probable que con NGS tengamos hasta un 40% o 50% de chances más que haciendo PCR de poder detectarla. Y recordemos, esto tiene que ver porque hay muchas variantes dentro de lo que es la inserción del exón 20 que lo puede detectar NGS y que no lo puede detectar PCR. Y recordemos esto, hay estrategia terapéutica disponible para este defecto. Por tanto, cuanto nosotros mejor diagnóstico podamos hacer, podemos llegar a una estrategia un poco más específica. Fíjense que hasta 2024 teníamos varias opciones terapéuticas en este subgrupo de pacientes, amivantamab, mobocertinib, poziotinib, con tasas de respuestas moderadas, digamos, pero fíjense lo que pasa ahora con el 2025, con las presentaciones de varios fármacos, cipalertinib, zumbocertinib o fumonertinib, que son drogas inhibidores de tirosina quinasa, pero que logran respuestas entre 40, 45, 50% con una mediana de sobrevida libre de progresión de aproximadamente 12 meses. Entonces, estos datos importantes, cuanto mayor capacidad yo tenga para detectar la mutación, mayor estrategia específica voy a poder tener con ese paciente. Ahora, esto que nosotros hablamos recién era terapia target en enfermedad avanzada. Pero ¿cuál es la realidad en enfermedad temprana? Recordemos que más o menos un 20-25% de pacientes tienen chances de tener una enfermedad de presentación temprana con opción a una estrategia curativa o intento curativa a través, por supuesto, de la mano de la cirugía. Entonces, este hallazgo traído de la enfermedad metastásica con respecto a la biología molecular, encontramos que también en la enfermedad temprana, como yo les mencionaba hoy, los defectos genómicos están a edad temprana del desarrollo del tumor de la carcinogénesis. Por tanto, es muy probable que podamos detectar también en enfermedad temprana. Y los hallazgos, si bien no son iguales,
tienen algún tipo de relación entre enfermedad metastásica y enfermedad temprana. Por eso es que si nosotros miramos pacientes que tengan mutaciones del EGFR, pero que potencialmente no la podamos detectar, y es muy probable que si le hacemos tratamiento desde el punto de vista convencional o generalista, con quimioterapia, radioterapia, tengan las mismas chances de control de su enfermedad que los pacientes que no tienen mutaciones en el EGFR. Ahora, si nosotros hacemos este análisis y podemos incluir dentro de la estrategia terapéutica en enfermedad temprana a tratamientos específicos como inhibidor de tirosina quinasa, el caso de osimertinib, en pacientes con EGFR mutado en enfermedad temprana, y fíjense lo que pasa con las curvas. Claramente se separan a favor de la estrategia de tratamiento con terapia target. ADAURA es el estudio en donde se testeó la utilización de osimertinib en un tratamiento adyuvante, digamos, sostenido de 3 años versus no hacerlo en aquellos pacientes que tenían enfermedad temprana, potencialmente curables, que fueron sometidos a cirugía y que algunos pacientes hicieron su tratamiento convencional. Aquellos pacientes que hicieron 3 años de osimertinib tuvieron claramente una mejor sobrevida libre de enfermedad y el update que se hizo de eso se sostiene en el tiempo, e inclusive a 4 años la diferencia es bastante importante. Entonces, con un hazard ratio de 0,27, o sea que hay más o menos un 70% de chances de beneficio en términos de sobrevida libre de enfermedad en pacientes que hacen osimertinib versus los que no hacen. Y también esto es trasladable a lo que es ALK en enfermedad temprana. El estudio ALINA evalúa la adyuvancia o el tratamiento post-cirugía de alectinib versus quimioterapia. Y en este dato también se encuentra una sobrevida libre de enfermedad groseramente superior. 0,24 de hazard ratio, es decir, casi un 75-80% de más beneficio en aquellos pacientes que son sometidos a la estrategia de tratamiento específica. Entonces, si analizamos también lo que genera el tratamiento con estas nuevas drogas a nivel de sistema nervioso central, hay una clara protección que se sostiene a lo largo del tiempo, recordando que ALK es un modelo de enfermedad con frecuentes enfermedades en sistema nervioso central. Entonces, este dato no quiero que se pierda y quiero mencionarles que la biomarcación en enfermedad temprana es necesaria en aquellos pacientes que nosotros potencialmente son pacientes candidatos para una estrategia curativa. Recordemos que tenemos que hacer el testeo molecular para detectar. Si los pacientes no tienen mutaciones de las más habituales, que para enfermedad temprana las que hoy necesitamos es ALK y EGFR, si no tienen mutación son pacientes que van a estrategias ya sea de neoadjuvancia con quimioinmuno o estrategia perioperatoria con quimioinmuno, cirugía e inmunoterapia de consolidación posterior. Pero si los pacientes tienen defectos en EGFR y ALK, no son pacientes candidatos para inmunoterapia porque en este grupo de pacientes mutados la inmunoterapia no tiene utilidad. Entonces, en ese caso, el concepto sería primero cirugía y después, como vimos en los slides anterior, hacer tratamiento adyuvante con inhibidores de tirosina quinasa específico, logrando específicamente estos conceptos. Otro de los datos que hoy tenemos nosotros son los anticuerpos conjugados. Esta estructura de tratamiento que nosotros tenemos o desarrollo farmacológico tiene como 3 conceptos. El anticuerpo que va o que se asocia a una proteína específica del tumor, un linker que es una proteína, una molécula que hace las veces de unión con la porción, digamos, de quimioterapia, que también tiene la droga. La droga es un anticuerpo conjugado con quimioterapia, que lo hace a través de un linker. Entonces, esa proteína lo que básicamente hace es trata de activar o conectarse con distintos modelos de proteínas de membrana dentro de la célula tumoral. Y tenemos varios target, algunos están aprobados, como por ejemplo los target que son contra el HER2, la proteína del HER2, o la proteína del TROP2, o la proteína del CIMET o el HER3. Hay varios desarrollos en esto que también en este concepto es importante tratar de definir que para estos marcadores hay ciertas drogas que están específicamente analizadas y algunas de ellas ya aprobadas, como el caso de trastuzumab deruxtecan en el subgrupo de pacientes con HER2 mutados. Pero el dato más importante es que también para esto hay marcaciones, porque en general digamos que si bien uno puede utilizar ciertos ADC o ciertos anticuerpos conjugados con drogas en forma empírica, como segunda línea o tercera línea, hoy ya hay un desarrollo de ciertos scoring que se hacen para tratar de identificar a aquellos pacientes que pueden beneficiarse más claramente del uso de estas drogas de aquellos pacientes que en realidad es poco probable. Y este es un modelo que se desarrolló y que ya se está usando, que es tratar de evaluar la tinción de la membrana, digamos, de las células tumorales versus el resto de la membrana y del citoplasma de la célula tumoral para hacer un análisis de identificar o predecir pacientes que se vayan a identificar o se vayan a beneficiar con una terapia anti-TROP2, que es lo que podemos ver nosotros en general. Los pacientes que tienen este índice normatizado de tinción de la membrana versus el citoplasma, nosotros lo que pudimos ver es que en el grupo de pacientes, tanto con carcinomas escamosos como en pacientes con no escamosos, el dato es que a mayor tinción hay mayor beneficio, como se puede ver, y mayor tasa de respuesta en aquellos pacientes que tienen esta tinción positiva. O sea que en ciertas drogas que no específicamente tienen un biomarcador específico, también con esta valoración o estratificación de porcentaje de tinción a través de anatomía patológica y inmunistoquímica, se puede lograr identificar aquellos pacientes que tienen mayor tasa de respuesta, como podemos ver en la curva y en el recuadro, tasa de respuesta del 30% en aquellos pacientes que tienen TROP2 positivo versus 16% de pacientes que responden cuando tienen TROP2 negativo. O sea que no solamente podemos identificar defectos genómicos a través del ADN y el ARN, sino también podemos identificar subgrupos de pacientes dentro de una estrategia específica que podrían beneficiarse aún más.
Y, digamos, como para ir cerrando un poco y terminar la idea básicamente de lo que son los defectos moleculares, la biopsia líquida, que nosotros decimos siempre la biopsia líquida es una biopsia fácil porque es a través de un análisis de sangre, pero también hay otros fluidos que pueden considerarse como biopsia líquida, como la orina, el líquido pleural, la citis. ¿Qué es lo importante acá? Que a través de un método simple nosotros podemos obtener DNA circulante tumoral con una alta especificidad, pero probablemente baja sensibilidad. Por lo tanto, hoy por hoy es una función complementaria a la muestra de tejido específicamente. Los estudios que se hacen a través de secuenciación de nueva generación, Gardan, Foundation One, que son las más conocidas, y lo que básicamente se analiza es, como decíamos, se hace un análisis de sangre, se analiza el DNA circulante del tumor, y eso se amplifica y se ve, se evalúa a ver si existen o no defectos genómicos que puedan identificar alguna estrategia de tratamiento. Para esto necesitamos conocer que el volumen de la enfermedad tiene que generar DNA circulante a la sangre en un buen volumen para poder encontrarlo. Esto habla de que cuanto más volumen tumoral tengamos, cuanto más avanzada sea la enfermedad, es más probable el volcado de ese ADN libre circulante a la sangre y podamos detectar con mayor certeza. Cosa que a veces en enfermedad temprana es poco probable, pero hay ensayos que analizan también este dato. ¿En qué momento se puede utilizar? Bueno, eventualmente, idealmente, cuando la enfermedad es subclínica, para un diagnóstico muy temprano, para poder identificar a pacientes que tengan o sean portadores de ciertas enfermedades, aunque no tengan síntomas todavía. Probablemente este sea la menor utilidad que hoy tenemos en biopsia líquida. Sí, lo que tenemos es en enfermedad temprana para predecir el diagnóstico, también para monitorear si el paciente puede tener o no una recaída antes de que la recaída sea imagenológica. A veces la detección de ctDNA puede de alguna manera identificar a aquellos pacientes con mayor probabilidad de recurrencia cuando tienen ctDNA positivo en sangre sin tener todavía una recurrencia imagenológica, que sabemos que es una fase más tardía, y también en enfermedad avanzada para hacer como un seguimiento, un follow-up de una estrategia específica que uno hace. Imaginémonos que la biopsia líquida lo que obtiene es la carga tumoral, ¿no? La carga de DNA del tumor. Entonces, cuanto más carga hay, más actividad tumoral hay. Cuanto menos carga tumoral hay, menos actividad de la enfermedad. Entonces, bueno, es un dato importante. Podemos considerar a la biopsia líquida al momento del diagnóstico inicial, en aquellos pacientes que por ahí necesitamos tener un perfil molecular y que la biopsia de tejido no fue útil o no fue rentable la muestra, en los que en general pacientes que por ahí no accedamos a tener una biopsia tisular, recordemos que hoy por hoy la biopsia líquida es complementaria al tejido, pero a veces no podemos obtener el tejido, entonces en ese lugar o en ese momento sería una buena opción pensar en biopsia líquida, como les decía, cuando el análisis molecular del tejido fue insuficiente o al momento de la progresión para poder identificar algún tipo de resistencia tumoral o mutación de resistencia que nos permita de alguna manera identificar su grupo de pacientes que puedan beneficiarse. Y como les decía yo, los niveles del DNA circulante tumoral antes del tratamiento predicen supervivencia en pacientes con EGFR, con inhibidores de tirosina quinasa tratados con esto, ¿no? O sea, es un dato importante eso. Cuando uno analiza muestras de pacientes y encuentra que hay ctDNA libre, y son pacientes que en general tienen mayor tendencia a la progresión de la enfermedad, mayor tasa de recurrencia de su enfermedad, y de hecho probablemente sea una estrategia para tratar de identificar a aquellos pacientes que logramos hacer un tratamiento curativo como una cirugía y que en el seguimiento cercano identifiquemos si son pacientes potencialmente de riesgo para recurrencia y poder tratarlos de antemano. Bueno, eso todavía no hay un análisis puntual de esto, pero es un dato importante. Entonces, como conclusiones, la biología molecular trajo al cáncer de pulmón la posibilidad clara de definir estrategias y lograr una medicina personalizada, de precisión, genómica, etcétera. Es muy importante la necesidad de poder identificarse, sea por distinta metodología, PCR, NGS, pero sí es necesario esto para poder seleccionar pacientes que claramente se van a beneficiar del tratamiento. Lograr respuestas duraderas impensadas en cáncer de pulmón metastásico, como pueden ser 80 meses en pacientes con defectos puntuales, y también el concepto importante de que no nos olvidemos que para el escenario de enfermedad temprana es necesario el testeo molecular para seguir las guías de tratamiento más recomendables. EGFR, ALK mutado no son pacientes candidatos para hacer tratamiento con inmunoterapia en enfermedad temprana, tienen que ir en lo posible cirugía inicial y después completar el tratamiento con adyuvancia con terapia target. Bueno, hoy se está analizando, se van a presentar dentro de pocos días probablemente, ahora viene el Congreso Americano de Oncología, los estudios de neoadyuvancia en cáncer de pulmón con enfermedad temprana y escenario de mutados. Por ejemplo, anti-EGFR, darlos antes de la cirugía. Ya hay datos de un estudio que se llama NeoAdaura que está dando resultados muy interesantes, con mejores perfiles de cirugía, con tasas de respuestas completas muy importantes, etcétera. O sea que ahí también se viene un análisis puntual de este escenario. Por eso la insistencia en lograr conseguir testeos en enfermedad temprana y en enfermedad tardía. Y por último, la biopsia líquida que nos brinda opciones de seguimiento, tratar de identificar pacientes que vayan a recaer tempranamente en el escenario adyuvante o pacientes en seguimientos con una terapia específica cuando la enfermedad está con metástasis, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido útil. Ahí les dejo mi